Bien, buenas tardes con todos ustedes. Vamos a ver en esta oportunidad lo que concierne a la documentación comercial y comprobantes de pago electrónicos. Eh, si bien es cierto, estos documentos que hoy en día se necesitan de tener bastante control para poder tener los sustentos tanto para la parte administrativa, para la parte contable, también han sufrido algunos cambios dentro de su utilización, ¿no? Mucho más aún con el avance tecnológico, ya es menos visible o menos usable los comprobantes de pago físico. Hoy en día se maneja en gran parte ya los comprobantes de pago electrónico, ¿no? Y vamos a ver de qué manera esto ha cambiado también la vida de las empresas, el quehacer de las empresas, la forma como antes controlaban su documentación. Hoy en día prácticamente esto se ha vuelto mucho más rápida, más efectiva y lógicamente que también permite los mecanismos de control, de fiscalización, que sean más eficientes, ¿no? Porque todo está a la mano, todo se maneja a través de software que tiene instalada la administración tributaria y así puede detectar cualquier indicio o cualquier situación de dudosa procedencia, ¿no? Entonces vamos a ver qué documentos se utilizan en la parte comercial, ¿correcto? Y también los comprobantes de pago electrónicos. El logro del aprendizaje, como vemos, consta en relacionar o cómo se relaciona la empresa y estos documentos de índole comercial que intervienen en las operaciones de compra y venta de la propia empresa, ¿no? Vamos a ver cuál es su operatividad, cómo se utiliza, cuáles son también, ¿no? Cuáles son sus características y cuál es la finalidad de ello. Y para eso, dentro de los contenidos programados, vamos a ver definición, la importancia, cuál es la función que cumplen, el rol dentro de la actividad operativa, la relación entre esta documentación comercial y la contabilidad, ¿no? ¿Cuál será su, que el- esta- cuál será su relación directa con la contabilidad? También vamos a ver estos documentos comerciales internos, cómo son la proforma, la cotización, nota de pedido, orden de compra, y finalizamos con los comprobantes de pago electrónico, ¿no? Que es algo que hoy en día está bastante eh, de moda y que está abarcando con mayor eh, influencia a las empresas, ¿no? Porque ya todos tienen conocimiento de que existen comprobantes de pago electrónicos y por lo tanto ya tratan de implementarlo también en sus propias empresas, ¿no? Entonces, en gran medida se ha avanzado en esta revolución digital, ¿no? Para efectos, lógicamente, tributarios de fiscalización y también para un mejor control de las propias organizaciones. Entonces vamos a ver qué tenemos el día de hoy preparado. Bueno, la documentación comercial es una disciplina también, al igual que la contabilidad, la administración, que en este caso nos da a conocer las características fundamentales y los requisitos primordiales que debe reunir toda documentación a emplearse en cada actividad comercial. Como sabemos, hay distintos sectores económicos en los cuales se desarrollan actividades comerciales y únicamente que cada uno de ellos implementará los documentos comerciales que crea conveniente, los más adecuados, de acuerdo a su envergadura empresarial, de acuerdo también a sus procesos que pueda tener. Entonces, eso básicamente se va a tener en cuenta a la hora de poder implementar estos documentos comerciales. Eh, También estos documentos comerciales a utilizarse van a dar fe, o sea, son el sustento, son el comprobante de la actividad comercial y a su vez también servirán para que estos se puedan asentar dichas operaciones en los registros especiales y posteriormente
el control por parte del área de contabilidad y su llenado requiere un aspecto técnico y legal, ¿no es cierto? Entonces, estos documentos tienen carácter técnico, ¿no? Porque tiene una operatividad, tiene también información mínima que debe contener cada documento comercial y también están amparados bajo mecanismos legales para poder hacer su implementación mucho más veraz, que no sean simplemente unos simples papeles, sino que también tengan aspectos legales que permitan a la empresa, a la organización, desarrollar procesos de control mucho más exhaustivos a la hora de querer fiscalizar o de querer controlar todas las operaciones, todas las actividades. Entonces, esto nos permite hacerlo de manera más eficiente. Bueno, son importantes porque, como hemos visto, son el sustento, ¿no? Son el sustento de una operación, eso le da la credibilidad a la operación. Permite avalar una determinada relación contractual, laboral, entre las partes, ¿no? Como puede ser en una operación de compra, ¿no? Tienen que existir dos personas, el cliente y el vendedor, ¿no? Y para esa transacción se pueda tener un sustento, tiene que haber ahí un comprobante. También dan fe de la actividad empresarial, ya esto nos permite que nosotros podamos acreditar estas actividades. Justamente esto tiene mucho que ver con el principio contable también que habíamos visto en alguna oportunidad, que la empresa en marcha se justifica cuando tiene actividad comercial, cuando tiene operatividad. Entonces, para que esa operatividad se sustente, entran a tallar los documentos comerciales, ¿no? Los comprobantes de pago, porque eso va a generar justamente la justificación de que la empresa sí tiene movimientos, sí tiene actividades. Y también es importante porque sirve como un control posterior de la contabilidad, ¿ya? Entonces, luego de que todos estos documentos comerciales y estos comprobantes de pago han sido emitidos, han sido eh, recogidos de las distintas áreas de la empresa, estos pasan por el control del área que se encarga justamente de filtrar dichos comprobantes, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan determinar cuáles, si cumplen con los requisitos mínimos legales que exige, ¿no? El reglamento de comprobante de pago. Entonces es vital que estos documentos pasen por un filtro como es el área de contabilidad. Como vemos ahí, algunos comprobantes de pago, los más usados, los que mayormente se estila a utilizar, son las facturas, las guías de remisión, la nota de venta, que si bien es cierto, no es un comprobante de pago, no está establecido como un comprobante de pago, pero sí es un documento comercial, sí nos va a permitir sustentar una operación de venta, ¿no? Entonces miren qué importante también suele ser estas notas o pedidos también. Y la boleta, que también es un documento, un comprobante de pago que se otorga a los consumidores finales, ¿no es cierto? Entonces, eso es como para mencionar, ya luego, posteriormente, vamos a ver de manera más amplia cada uno de ellos. Pero, ¿qué función cumplirán estos comprobantes propiamente ya en el quehacer diario de las empresas, ¿no? Como vemos, no todas tienen, o no para todos, tienen el mismo destino o el mismo uso, ¿no? Veamos que cada persona, cada elemento de todo el proceso comercial le da un uso adecuado, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué función cumple para el comerciante todos estos documentos comerciales y comprobantes de pago? Representan un medio probatorio de las transacciones que se realizan en un ejercicio económico, ¿no? Como vemos, acá se permite justificar ya sea su compra o en todo caso un servicio que haya recibido, ¿no? Para eso va a existir
un documento. Para la empresa puede probar la autenticidad de la operación comercial y también registra el resultado de lo sustentado de la gestión, ¿no? Y acá es muy importante. Para la empresa se vuelve vital esto, ¿por qué? Porque se han dado casos en la parte práctica, ya en la parte cotidiana, de que muchas veces la administración tributaria hace los famosos reparos tributarios, ¿no? Y un reparo tributario es justamente cuando no hay sustento de una operación, no hay una justificación por una determinada operación. Y básicamente, ¿por qué se dan estas inconsistencias? Porque no hubo el comprobante de pago, ¿no? Entonces, eh, permite, como vemos ahí, justificar o probar que dicha operación se ha realizado, ¿no? Y también esto va a justificar el sustento de algún gasto que haya realizado, algún cobro también, ¿no es cierto? Algún pago, todo. Entonces, todos estos documentos sirven de base o de sustento para la empresa. Para el Estado también, ¿no? Son usuales, son bastante importantes estos comprobantes. ¿Por qué? Porque a partir de ahí va a verificar las diversas transacciones que pueda realizar la persona jurídica o persona natural y dar fe a la forma de librar y registrar la aplicación de las disposiciones legales vigentes. No, esto va de la mano con el caso anterior, que la empresa, así como debe de tener todos sus comprobantes de pago, el Estado con su rol fiscalizador, con su rol supervisor, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Justamente verificar todas las transacciones que ha podido realizar dicha empresa, pero basada o sustentada con los respectivos comprobantes de pago, ¿no? Entonces, si es que uno encontrar alguno, o en todo caso encontrar algunos comprobantes que carezcan de cierta credibilidad, entonces los tendrá que informar y posteriormente realizar la sanción respectiva, ¿no? Entonces, es de mucho cuidado eh, reconocer que los de pago que reciben gocen de credibilidad. Y para para la colectividad en general, porque a pesar del tiempo se puede autenticar la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, esto es justamente lo que decíamos, que estos comprobantes no solo sirven para efectos de índole tributario, sino también para efectos de índole comercial, ¿no? Por ejemplo, si es que yo realizo una compra de un inmueble, de un terreno, y no tengo el voucher de cancelación o la escritura pública o algo que justifique dicha adquisición, entonces yo podría tener problemas a la hora de reclamar que soy el dueño o que soy el titular de dicho bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ese documento que me avale, que autentique lo que yo estoy manifestando. Entonces, también para la colectividad en general, estos documentos comerciales son un sustento de dichas transacciones. Y esta relación que hablábamos entre la documentación mercantil con la contabilidad, de qué manera están ligadas o de qué manera su uso se vuelve bastante vital para la parte contable. Como vemos ahí, la documentación mercantil se relaciona con la ciencia contable porque o le proporciona los instrumentos sustentatorios para el registro contable, ¿no? O sea, son el documento fuente de cada transacción, de cada operación, porque ya sabemos que todos los comprobantes luego que se reciben o se recolectan de todas las áreas, ¿qué es lo que pasa? Estos pasan por ese filtro, ¿no? Que se van a analizar dichos comprobantes para ver si es que gozan de credibilidad, si son fiables, y luego ya pasan al área respectiva para su registro contable. Entonces, ahí vamos ya a utilizar lo que son los sistemas, los software contables o, en todo caso, los sistemas, programas
también puedes contar con el tipo manual, ¿no? La forma manual de cómo registrar dichas transacciones, ¿no? En la actualidad se ha avanzado bastante en el ámbito electrónico, pero sin embargo no se ha desterrado aún la parte física, la parte manual. Hay empresas que mantienen su contabilidad todavía en libros físicos, pero producto de qué? De que el alto índice también de contribuyentes no tienen la capacidad de poder implementar programas mucho más sofisticados, ¿no? Por el momento se les está dando una tregua, ¿no? Para que puedan ir adaptando sus procesos, sus transacciones, pero con el tiempo, en un tiempo no muy lejano, yo espero que toda la documentación sea en forma electrónica, y entonces eso va a permitir, va a tener varios impactos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en tanto que la contabilidad va ordenando, analizar y registrar las operaciones contenidas en dichos documentos para luego resumirlos y formular los resultados del periodo a través de los estados financieros, ¿no? Entonces, podríamos decir que el sustento de esos estados financieros o de los resultados que se obtienen en los estados financieros son los comprobantes de pago y la documentación comercial que se pueda contar a una fecha o a un periodo determinado, ¿no? Entonces, ahí radica esta relación entre la documentación mercantil y la contabilidad, ¿no? Vemos que básicamente vienen a ser el documento fuente de las transacciones que se dan en forma habitual a las empresas, ¿no? Para ello tenemos documentación comercial interna que manejan todas las empresas, las organizaciones, pero de índole interno. Para ello vamos a ver, primero, se puede dar en una organización, ya sea pública o privada, van a tener documentos que sustenten sus transacciones u operaciones, ¿correcto? Porque sirven de enlace estos, eh, estos documentos, sirven de enlace o también dan inicio a la transacción comercial, ¿no? Entonces miren cómo empieza todo, cómo se da esta aplicación de los documentos comerciales, ya sea en una organización pública o privada, todas van a manejar documentos comerciales porque ahí van a justificar eh, todo, toda transacción, ¿no? Por ejemplo, si una municipalidad hace un proceso de licitación, ¿no? Para contratar personal, tendrá que estar dentro de los documentos que justifiquen esa contratación, una orden de servicio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se podría contratar de manera directa, de manera eh, al azar. Entonces, es importante conocer algunos mecanismos ya que manejan en el ámbito gubernamental de cuáles serían los documentos internos que debe tener cualquier tipo de organización, ¿no? Entre estos documentos comerciales internos podríamos mencionar los que mayormente se usan. Tenemos la proforma, la cotización, la nota de pedido y la orden de compra. Estos son los 4 documentos comerciales internos de mayor uso y de mayor también aplicación, ¿no? Que se da en las actividades de las empresas. Vamos a ver cómo funciona y qué requisitos tiene cada uno dentro del ámbito empresarial. En primer lugar tenemos la proforma, ¿no? Como vemos ahí, una proforma tiene ciertas características, tiene cierta información mínima que se debe de considerar para poder, eh, el usuario, para que pueda observar y también pueda determinar, ¿no? Qué es lo que está leyendo, qué es lo que está descrito en dicha proforma. Entonces, ¿la proforma qué es? Es el documento en el que se detalla una oferta especial
y el vendedor emite una proforma antes de concretar la venta, especificando las condiciones de la misma, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que podemos observar que esta proforma tiene como características eh, los nombres o datos del vendedor, o sea, de la empresa que se dedica al negocio o la empresa que se dedica a la actividad comercial. Vemos la actividad propiamente a la cual se dedica, el rubro empresarial, ¿no? Que en este caso es equipos profesionales de sonido e instrumentos, accesorios musicales, ¿no es cierto? También podemos notar que están sus direcciones, informaciones para poder contactarlos, ¿no? Y luego viene ya la denominación del comprobante, que en este caso es la proforma, ¿no? Y esta proforma también maneja cierta información como es una serie y un número correlativo. Podemos seguir viendo que tiene un usuario o cliente, ¿no es cierto? O sea, a quién se le emite la proforma, como en este caso es una persona natural, no es necesario considerar el número de RUC, pero si fuera una persona jurídica, ahí sí sería mucho más exigente el hecho de considerar su número de RUC, ¿no? Y luego viene la dirección, ¿no? Donde funciona el negocio que requiere algún tipo de producto o servicio. Y ya luego en la parte del contenido vemos que tiene que estar impreso o en todo caso detallado la cantidad y el producto que se quiere ofertar, que se quiere vender, ¿no es cierto? Y su valor total, su valor ya cuantificado, ¿no es cierto? Y en la parte inferior vemos la fecha, ¿no? Que es un requisito también importante porque hay algunas proformas que tienen vencimiento, ¿no? Que pueden ser por ocasión o por un tema de temporada, ¿no? Y quién ha emitido dicha proforma, ¿no? En este caso es un vendedor, Martín Hidalgo González. Y por último, como vemos ahí, alguna condición que incluya dentro de la venta, ¿no? Que incluya, si es que se logra concretizar la venta, que en este caso es que incluye el flete, ¿no es cierto? Entonces, esta es una condición específica, ¿no es cierto? Que si dicha transacción o dicha venta se logra concretizar, el flete va a estar a cargo del vendedor, ¿correcto? O de la empresa que vende. Otro documento también que forma parte integrante de esta documentación comercial es la cotización, ¿no es cierto? La cotización que pareciera que tuviera las mismas características que la proforma, pero no. Esta cotización ya es un documento que se usa en una negociación, o sea, en el anterior era una comunicación, ¿no es cierto? O en todo caso una de divulgación de los productos o de algún tipo de oferta. En este caso ya entra un proceso de negociación, porque ya hay un interés en adquirir potenciales bienes o servicios requeridos, ¿no? Entonces, como vemos ahí, en la cotización es un documento que se usa en una negociación y también sirve para solicitar información a los proveedores de los bienes y servicios que se requieran, ¿no? ¿Para qué? Para que permitan integrar la investigación de mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no solamente me voy a ir a una sola tienda a cotizar, ¿no? Yo puedo tener varias alternativas, varias opciones y cada una me tendrá que informar de los productos que yo requiero, que yo solicito, ¿no es cierto? Y entonces me hará un documento como el que vemos acá, ¿no? En el cual me está cotizando la empresa por Promar, ¿no es cierto? Esta cotización también tiene ciertos requisitos, como son el número de la cotización, el cliente, dato del cliente, la dirección de despacho, etcétera, la fecha que se emite la cotización y dentro de los datos ya del detalle de productos o servicios, tendré que considerar de manera detallada, específica, qué productos
y qué condiciones, además, qué características tienen dichos productos y sus costos, ¿correcto? Ya sean unitarios y costos totales, ¿no? Entonces, esto ya me va a permitir estar en una negociación ya. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en la capacidad de elegir una próxima compra, ¿no es cierto? Y lógicamente que el vendedor querrá eh, dar todos los beneficios, querrá mostrar todas las bondades de su producto con la finalidad de que pueda en esta negociación concretizarse, ¿no? Entonces la cotización se podría decir que es un paso previo, es un filtro para llegar a la orden de compra, ¿no? Luego que yo ya he cotizado X número de tiendas, X número de empresas que se dedican al mismo rubro y que tienen el mismo producto, luego de hacer esa investigación de mercado, como decíamos, entonces yo ya estoy en la capacidad de hacer un requerimiento a través de un documento formal que es una orden de compra. ¿Ya? La orden de compra es ya el paso inmediato para que se gestione dicha adquisición, ¿no? O se concretice ya la operación. Entonces, la orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, ¿ya? O sea, después de yo haber pasado por la cotización y primero de la proforma, yo ya envío mi orden de compra o mi requerimiento de compra o mi orden de servicio también, dependiendo si no es producto o es un servicio, al proveedor al cual yo considere que tiene las mejores ofertas, ¿no? O sea, yo también como empresario tendré que hacer una selección, ¿no? De todas las cotizaciones, elegir la que crea que va a tener mayores beneficios para mi organización. Entonces, es una solicitud escrita a un proveedor por determinados artículos a un precio convenido. O sea, ya acá hay ya ha habido una negociación y ya se ha quedado en algún precio ya preestablecido, ¿no? Entonces, ambas personas ya conocen cuánto va a ser eh, el cobro y la otra cuánto va a ser el pago, ¿no? Es una autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar una factura, ¿no? Entonces, este documento comercial que vemos acá, en la orden de compra, prácticamente ya se convierte en el filtro para que dicha operación se pueda materializar con un comprobante de pago. En este caso, una factura, ¿no es cierto? Entonces, miren qué tanto es esta dinámica de los documentos comerciales que se tienen que establecer sí o sí. ¿Por qué? Porque los documentos ya que van a generar el, el sustento contable vienen a ser ya los comprobantes de pago. ¿Qué más podríamos tener nosotros? Luego, la nota de pedido, ¿no? La nota de pedido, que es otro documento contable, ¿correcto? Que es un documento en el cual nos vamos a requerir o es una solicitud de un producto o servicio que se hace a una empresa y sirve para verificar si el proveedor puede abastecer un lote de producto, ¿no? Claro que dentro de este lote de productos va a tener ciertas especificaciones técnicas, ¿no? Como son modelo, calidad, cantidad, entre otras, ¿no? Las que mayormente se estila considerar. También este documento no es oficial y en ningún momento compromete al vendedor de entregar esta mercadería, salvo que se confirme estar en la facultad de hacerlo, ¿no? A veces mucho se confunde ahí también este documento que es nota de pedido con una venta. ¿Ya? Se ha dado estas situaciones en las cuales, por ejemplo, si nos vamos a este emporio comercial que en la actualidad está cerrado, pero que sin embargo cuando está operativo se llena de comerciantes, de empresarios bastante numerosos, ¿no? Estoy hablando del centro comercial de Gamarra, ¿no? El emporio de Gamarra. Muchas de las empresas que establecidas ahí no entregan más que una nota de pedido, ¿no?
Porque si ustedes ven la nota de pedido, pareciera que tuviera alguna semejanza o similitud al comprobante de pago que es la factura, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un RUC, tiene una denominación, una razón social, tiene dirección, tiene también datos para que identifican quién está realizando este pedido, ¿no es cierto? eh, el RUC también, ¿no? Y abajo, en la parte inferior ya tenemos lo que son el detalle de productos, cantidad, precio, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces se tergiversa la aplicación de este documento comercial, ¿no? Aplicándolo como si fuera una factura. Y sabemos que este no es un comprobante de pago, este puede ser un documento comercial, sí, de índole interno, pero más no un comprobante de pago. Y ahí entonces habría que tener en cuenta muy bien a la hora que se recibe estos documentos, ver si es que cumple con todos los requisitos para hacer un comprobante de pago o no, ¿no? Por eso ahí viene también algunos errores que cometen los profesionales dentro de este ámbito contable, que cuando reciben la información que le otorga el empresario, que le otorgan las áreas dentro de la empresa, justamente va a encontrar este tipo de documentos, ¿no? Nota de pedido. O quizás se va a una cevichería, se va a un restaurante, y este restaurante solamente le da una nota de pedido, ¿no? Más no una factura. Entonces, y se confunden a la hora de contabilizar o registrar, ¿no? Entonces, eso, cuando suceda una fiscalización o suceda una supervisión por parte del ente justamente supervisor, va a desconocer dichas transacciones, va a desconocer dichas operaciones, ¿no? Entonces, nos podríamos tener muchos problemas a la hora eh, de justificar esas transacciones comerciales, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta esas recomendaciones. Pero bien, hemos visto lo que son básicamente los comprobantes comerciales, ¿no? También tenemos los comprobantes de pago, ¿no? Y para eso los comprobantes de pago gozan de una regulación, de una reglamentación y de una ley también específica, ¿no? Como vemos ahí, es la ley de comprobante de pago, cuyo base legal es el decreto ley 25632, que data del año 92. Miren que de qué tiempo ya se viene implementando estos comprobantes de pago, que se han ido conforme avanzan los años, por ahí modificando algunas condiciones para darle una mayor también dinamicidad a estos comprobantes. Y lógicamente que toda ley tiene su reglamento. Ahí también el reglamento del comprobante de pago que, como vemos, han sufrido algunas modificatorias con relación a su información mínima pertinente, pero que en la práctica hoy también podemos nosotros tenerlos actualizados estos comprobantes de pago, ¿no? Y como vemos, toda norma, toda ley está amparada en el diario oficial, que en este caso es el peruano. Entonces, primero definamos qué es un comprobante de pago. Podríamos definirlo como comprobante de pago como un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios, ¿correcto? Siempre que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago. También posibilita a las empresas un mejor control de las operaciones que realizan. ¿Por qué? Porque ya ellos van a tener el sustento de dicha transacción y, por ejemplo, si encontrara algún bien que adquirió de manera defectuosa o en todo caso que no cumplía con las expectativas, entonces podría hacer su respectivo reclamo, ¿no? Pero con su comprobante de pago ya. Y otro de los aspectos bastante relevantes de los comprobantes de pago es que
permiten ejercer el derecho al crédito fiscal del IGB, ¿ya? Así como también aplicar costo-gasto para determinar el impuesto a la renta. Entonces, miren qué tan importante es para la parte tributaria o para la contabilidad. Recuerdan la contabilidad fiscal, ¿no? En la contabilidad fiscal se buscaba como objetivo determinar el buen cálculo de los impuestos, ¿no es cierto? Pero los impuestos se tienen que hacer en base a lo que ordenen los comprobantes de pago, ¿no? Para saber cuánto tengo que pagar de IGB, cuánto tengo que pagar de impuesto a la renta. Entonces, si es que no tengo comprobante de pago, se me va a hacer muy complicado, se me va a hacer muy difícil determinar dichas liquidaciones de impuestos. Entonces, a raíz de eso, tenemos la finalidad para los contribuyentes de estos comprobantes de pago. Ya habíamos dicho sustentar posesión de sus bienes, de sus activos, de sus existencias con los cuales cuentan. Luego, estas adquisiciones tienen que contabilizarse en el registro de compras. O sea, toda transacción, toda compra tiene que estar en el registro de compra, ¿no? Ese es su sustento. Ahí va a estar registrado. Y también sustentar el costo-gasto para efecto tributario, ¿no? Entonces vamos a ver que de todos los comprobantes de pago que yo pueda obtener en un periodo, no todos van a ser comprobante de pago para uso de costo, ¿no? Habrán algunos que sí forman parte del costo y otros que van a ser gasto, ¿no? Entonces ahí viene también un poco de la aplicación de la contabilidad de costo, ¿no? Conocer alguna terminología, algún sistema de costeo para hacer esa desegregación de información, ¿no? Entonces, ubicar lo que corresponde a los documentos de costo y otros a los documentos de gasto. Entonces, para los consumidores finales también se vuelven importantes dichos comprobantes, porque como vemos los consumidores finales son los que van a acreditar la propiedad del bien, ¿no? Ese es un aspecto bastante importante. Tener constancia del pago efectuado, en este caso, al proveedor, y para posibles reclamos por algún desperfecto o alguna mala eh, características o condiciones del producto adquirido, ¿no? Entonces, miren, también son vitales para estos consumidores finales. Los documentos considerados como comprobante de pago, como vemos ahí, tenemos la factura, el recibo por honorarios, la boleta de venta, el ticket, la liquidación de compra y también podríamos mencionar otros que vamos a ir viendo. Todos estos comprobantes de pago también se consideran comprobantes de pago a los autorizados por el numeral 6 del artículo 4, en lo cual considera las cartas de porte aéreo, ¿no? Entonces, los pasajes aéreos también son considerados comprobantes de pago. Otros documentos, por su contenido y sistema de emisión, también permiten un adecuado control tributario y se encuentran expresamente autorizados por medio de la SUNAT. Y hay otro comprobante de operaciones que tienen su propia regulación que están en la ley 29972. Y bien, tenemos ahí la relación completa de comprobante de pagos que se utilizan de manera general. Quizás una empresa no utilice todos los comprobantes de pago, dependerá mucho de su actividad comercial, de su actividad empresarial, para poder implementar y
utilizar dichos comprobantes, ¿no? Ahí los más usuales que vemos son las facturas, los recibos por honorarios, las boletas de venta, las liquidaciones de compra, entonces nota de crédito, nota de débito, ¿no es cierto? Entonces miren, todos ahí tenemos de manera detallada todos los comprobantes de pago que existen en la actualidad y que por lo tanto se tendrán que utilizar dependiendo el tipo de actividad. ¿Quiénes están obligados a emitir comprobante de pago? Como vemos, las personas naturales o jurídicas que realicen transferencia de bienes, ya sea en forma gratuita o onerosa, o sea, a través del intercambio de dinero. También personas naturales que presten servicios o, por último, personas naturales jurídicas que adquieran productos primarios. Cuando hablamos de productos primarios, cuando se adquieren ya sea al productor directamente o al copiador, ¿correcto? En este caso se tendrán que emitir los comprobantes de pago respectivos. Ahora también hay ciertas excepciones para otorgar el comprobante de pago. ¿Quiénes están exceptuados o en qué situaciones se exceptúa dicha utilización del comprobante de pago? Cuando vemos que se dé la transferencia de bienes o prestación de servicios a título gratuito y que está efectuado por la Iglesia Católica y las entidades del sector público nacional. En esas situaciones, cuando hay alguna transferencia a un título de manera gratuita por parte de estas instituciones, entonces no hay la obligación, o sea, los exceptúa de emitir cualquier comprobante de pago. También en la venta de diarios, revistas y publicaciones periódicas efectuadas por los caniguitas, ¿no? Estos caniguitas que salen a repartir los diarios, periódicos, ¿no? En su bicicleta, que van de puerta en puerta, ¿no? Ellos están exceptuados de emitir comprobantes de pago. Y por último, el servicio de lustrado de calzado y servicio ambulatorio de lavado de vehículos, ¿no? Los famosos lustrabotas, ¿no? Que podemos encontrar en las plazas, en los parques principales y también el comercio o el servicio ambulatorio de los que lavan los vehículos, ¿no? La oportunidad de entrega de estos comprobantes o en qué momento se tienen que dar. Vamos a ver que tiene que darse dos situaciones o dos momentos. La primera es cuando sucede la transferencia de bienes muebles y esta se da en el momento en que el bien o en el que se efectúa el pago. O sea, habría que ver cuál ocurre primero, ¿no? Si es que se dio la entrega del bien o en todo caso se efectuó de manera anticipada el pago, ¿no? Cuando suceda cualquiera de estas dos incidentes, entonces se tendrá que emitir el comprobante de pago respectivo. También en la prestación de servicios, cuando alguno de los supuestos ocurra primero, la culminación del servicio o la percepción de la retribución, ya sea parcial o total, debiéndose emitir comprobante de pago por el monto percibido, ¿no? Entonces, en la primera vimos que era un bien, ¿no es cierto? Un bien mueble que si yo lo adquiero, entonces, si ya ese bien inmueble es entregado, entonces yo ya tengo que emitir el comprobante de pago. O en todo caso, si es que pagara de manera anticipada y todavía no recibo el bien, entonces también debería darse el comprobante de pago. Cualquiera de las dos situaciones, pero la que ocurra primero. Y cuando se habla de servicios, también suceden dos supuestos, ¿no? Uno, cuando ya se presta o se culmina el servicio al 100%, o en todo caso, a veces cuando se hacen pagos de manera parcial o de manera periódica, ¿correcto? O puede ser también de manera total. En esos instantes se tendrá que emitir el comprobante de pago por el monto que se haya percibido. Comprobante de pago y el IGB. Bueno, el IGB, como ustedes saben, es el impuesto general a las ventas, es el impuesto que mayormente pagan todas las empresas al Estado
y es el de mayor también recaudación. Este impuesto debe estar por separado, debe desagregarse de la base imponible y del total para poder identificarlo. Se debe de consignar el número y el nombre y el número de RUC. También que estos deben estar anotados en el registro de compras, ¿ya? Estos comprobantes de pago tienen que estar anotados en el registro de compras. ¿Para qué? Para justificar ya sea costo o ya sea gasto. Costo me va a generar efectos en el impuesto general a las ventas. ¿Por qué? Porque forman parte del producto o del proceso de producción, y gasto porque me va a deducir de mi impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta justamente grava las utilidades, las ganancias, ¿no? Entonces yo, al tener mayor gasto, voy a tener menor utilidad y por lo tanto, y por consiguiente, pagaré menos impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ahí se ve su incidencia tanto del IGB como del impuesto a la renta. El sistema de emisión electrónica hoy en día ha tomado bastante énfasis, bastante fuerza, debido a que la mayor parte de operaciones se emiten o se hacen también con comprobantes electrónicos, como vemos. La factura electrónica es el que ha empezado a tener mayor cobertura, y también las notas de crédito electrónica, ¿no? Esto ha permitido el desarrollo de la SUNAT en el ámbito de fiscalización, en el ámbito de cruce de información. ¿Por qué? Porque ya no hace tanta demanda de tiempo en revisar libros físicos. ¿Por qué? Porque todo lo tiene prácticamente almacenado, ¿no? En un disco duro gigante, se podría decir, donde está toda la información electrónica, en la cual no todas las empresas aún están incluidas, pero que sin embargo poco a poco ya han ido implementando sus nuevas formas de emisión de comprobante de pago, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de este sistema de emisión electrónica. Como vemos, el sistema de emisión electrónica, la calidad de emisor electrónico en este sistema se obtiene por una designación de SUNAT, ¿no es cierto? Porque ellos lo determinan, o por elección del mismo contribuyente, o por elección del mismo contribuyente. La SUNAT también emite ciertos informes en los cuales va designando quiénes van a ser los emisores electrónicos, ¿ya? Entonces, esto siempre lo hace dependiendo el nivel de jerarquía de las empresas. No todas han sido designadas, como vuelvo a repetir, algunas han empezado ya de manera voluntaria. Cuando hablamos de elección del contribuyente, lo hacen de manera voluntaria, pero ya hay algunos contribuyentes, los denominados principales contribuyentes a nivel nacional, que sí están designados por la SUNAT para poder ser emisores electrónicos. La calidad de emisor electrónico ese tiene carácter definitivo, por lo que dicha condición no se pierde bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se va a poder eh, dejar de ser un emisor electrónico desde que ya se le adquirió dicha condición, ¿no? Entonces vamos a hacer, la empresa será emisor electrónico hasta que prácticamente cese todas sus actividades, ¿no? Esa es una de las características o condiciones. Para ser emisor electrónico también hay ciertas características. Por ejemplo, para su emisión es necesario contar con la famosa clave SOL. También en la actualidad este proceso
se ha, se ha abreviado. Antes se tenía que hacer de forma presencial, ahora no, ahora se puede hacer en forma virtual. También que los comprobantes de pago y documentos electrónicos tienen todos los efectos tributarios, al igual que los físicos, gozan de todo eh, el sustento tributario. La serie, como vemos, la serie es, la serie, la serie es alfanumérica, ¿correcto? Entonces, es letras y números, si ustedes se han percatado en algún tipo de factura electrónica o boleta electrónica, van a encontrar que la serie está justamente descrita de esa manera, entre letras y números. Y también gozan de un correlativo, ¿no? Y esto va a depender del número de operaciones que se realice. Y está generada por el mismo sistema de SUNAT. La SUNAT garantiza la autenticidad del documento emitido desde su portal, o sea, que todo documento que se emita desde la página de la SUNAT goza de ser fiable. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, contar con el código de usuario y clave SOL activa, lo que habíamos dicho, tener la condición de activo y habido. Cuando hablamos de activo y habido es que no esté eh, con suspensión, que esté no hallado o que haya cambiado de domicilio y no se haya confirmado. Entonces, eso va a generar de que no podamos emitir comprobantes electrónicos y no tener la condición de estar en el nuevo RUT. Los sujetos que están dentro del nuevo RUT, ellos sí están exceptuados de emitir comprobante de pago electrónico. Y bien, entre los principales documentos de pago cuya emisión ha sido regulada en forma electrónica, vemos los boletos de viaje, de servicio de transporte ferroviario, los boletos de transporte aéreo, comprobante de pago de servicios aeroportuarios, los recibos por honorarios electrónicos, que estos sí son 100% electrónicos. No hay en la actualidad recibos por honorario físico, 100% electrónico. La factura electrónica, que también tiene bastante uso, y las notas, ya sea nota de crédito o notas de débito, ¿no? Electrónica. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de justamente emitir un comprobante electrónico, ¿no? ¿Qué es lo que me beneficia? Bueno, como sabemos, hay un ahorro en el tema de la impresión y almacenamiento, ¿no? Porque todo es digitalizado, se va a un portal, se almacena ahí. Bueno, la conservación del medio ambiente porque ya estamos evitando el uso o la eliminación del uso del papel, ¿no? Entonces, esto va en función también de medidas medioambientales, que es multicanal porque no solamente se puede hacer desde una computadora, se puede hacer también desde el celular, desde una lacto, de una tablet, ¿no? Entonces, varias opciones de poder emitirlos. La seguridad y la validez legal también que otorgan dicho comprobante de pago, la disponibilidad desde cualquier lugar las 24 horas del día, ¿no? Entonces, al ser electrónico, yo puedo disponer en cualquier momento para poder emitirlo. La integración con otras aplicaciones a nivel de empresas y Estado, ¿no? Esto permite lo que le decía, un mayor control, una mayor fiscalización de las entidades o de las entidades justamente del Estado. También obtención de información en tiempo real, ¿por qué? Porque esta documentación se entrega online, vía online, o sea, a través de correos electrónicos, correos institucionales, ¿no? Y llega en cuestión de segundos, no hay que esperar a hacer tanto tiempo, tanto trámite, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a poder, vamos a poder darlos a nuestros eh, clientes, a nuestros proveedores, de manera mucho más rápida. ¿Quiénes deben emitir comprobante de pago electrónico? Bueno, deben hacer los contribuyentes, ya sean personas naturales y jurídicas,
que hayan sido designados como emisores electrónicos mediante resolución de SUNAT. Entonces hay que tener en cuenta ello, que estos son obligatorios, ¿correcto? Ahora, si un contribuyente quiere hacerlo de manera voluntaria, de manera opcional, también es posible, pero ello lo acredita ya para que sea un emisor electrónico y ya no podría volver a utilizar sus comprobantes de pago físico. ¿Quiénes han sido designados de manera automática como nuevos emisores electrónicos a partir del año 2018? Como vemos ahí, se han designado a partir de este año en adelante los sujetos que en el 2017 hayan realizado exportaciones anuales por un monto mayor o igual de 75 UIT. Entonces, si es que estos contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, han superado ese tope de 75 UIT, ya están obligados a llevar llevar comprobante de pago electrónico. Otro, también a partir del año 2017, aquellos que hayan obtenido ingresos anuales por un monto igual o mayor a 150 UT. ¿Qué quiere decir acá? Los que realizan operaciones no de exportación, sino de comercio interno, o sea, local, dentro del territorio. Si es que ellos han obtenido ingresos mayor a 150 UIT, entonces también están obligados a llevar el sistema de emisión electrónica. Y a partir del año 2018, estos sujetos que se inscriban en el RUC y que el primer día calendario del tercer siguiente, del tercer mes siguiente de su inscripción, que se acojan al régimen general, también están obligados a llevar o ser emisores electrónicos, o sea, llevar el comprobante de pago electrónico, siempre y cuando estén acogidos al régimen general o al RER, que es el régimen especial de renta, o al régimen MIPE tributario, cualquiera de ellos. Esta designación opera desde el primer día calendario del tercer mes siguiente al de su inscripción en el RUC. Bien, como vemos ahí, estos son los comprobantes que se pueden emitir desde el portal de SUNAT. Como vemos, son los que también se hacen de manera física para un contribuyente que no esté considerado como emisor electrónico, ¿ya? No hay ninguna limitación, solo que acá lo hace a través del portal de SUNAT y por lo tanto hay ahorro de tiempo, ahorro de papel, ahorro de imprenta, etcétera, ¿no es cierto? Pero tienen la misma operatividad, tienen el mismo sustento tributario. ¿Y cuáles son los efectos que se dan en este sistema de facturación electrónica? Bueno, son dos aspectos fundamentales ahí que han incidido. Como vemos, uno es la sustitución de la SUNAT en el cumplimiento de las obligaciones del emisor electrónico y del adquiriente o usuario electrónico de almacenar, archivar y conservar las facturas electrónicas, boletas, nota de crédito, nota de débito, según sea el caso. Entonces, ya no hay que tener, como se dice, guardadas las facturas, almacenadas, eh, tener cajas y cajas de documentos, ¿no? Físicos. ¿Por qué? Porque ahora esto de tenerlo de manera electrónica permite que la SUNAT tenga esa información almacenada. Y sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, se podrá descargar del sistema los mencionados documentos, los cuales contendrán el mecanismo de seguridad y conservarlos en formato digital. Entonces, estos están almacenados en portal de SUNAT, pero si yo deseara tenerlos de manera impresa, ¿no? Por un tema de control, por un tema de archivo, yo podría descargarlos e imprimirlos, ¿no? Y armar mi documentación electrónica impresa. Pero eso no limita a que yo también los pueda tener ahí dentro de la plataforma de SUNAT. O sea, esto dependerá mucho del contribuyente si es que desea imprimir dichos comprobantes de pago electrónico.